Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la situación en Colombia luego del intento de asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe. Estamos con Juan David García. Juan David, estábamos hablando un poco sobre los vínculos que tenía el gobierno de Petro con estos grupos criminales, esta vez con los grupos terroristas que todavía hay en Colombia, y quería preguntarte especialmente por las últimas declaraciones de Ingrid Betancourt, una persona que estuvo por mucho tiempo secuestrada por las FARC, que hace unos días dijo que los vínculos eran, digamos, tan claros que las personas que ahora a ella las protegen, digamos, como parte de esta protección de personas importantes, eran personas que estaban en el campamento de las FARC cuando ella estaba ahí prisionera de este grupo terrorista. ¿Qué tan cercanos son los vínculos que hay entre el gobierno de Petro con estos grupos terroristas y qué efecto puede tener esto en la política colombiana? Pues obviamente no son, digamos, abiertos, pero desde el momento de la campaña de Petro ya se encontraron y se probaron las reuniones que tuvo su propio hermano, Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, visitando las cárceles, especialmente La Picota, que es la principal cárcel del país en Bogotá, que se llaman precisamente los Pactos de La Picota, reunido con grupos al margen de la ley, con personas que todavía tienen, pues que están detenidas, pero que tienen relación con grupos de la mafia, pero también grupos guerrilleros, especialmente el ELN, las disidencias de las FARC, porque hay que recordar que si bien se usó un acuerdo con las FARC y se desmovilizó una parte, sobre todo la vieja guardia, hay sectores que siguen presentes en muchas partes del territorio, perpetrando atentados terroristas, especialmente en las dos zonas fronterizas, con la frontera con Venezuela, en el área del Arauca y en la parte de el Catatumbo, que es una zona muy difícil de seguridad, con mucha presencia de drogas y de grupos armados ilegales, y en el sur del país, cerca a la frontera con Ecuador, especialmente en el Cauca, donde ha habido los recientes atentados terroristas, ataques a la fuerza pública, en los alrededores de Cali, que es la tercera ciudad del país, y fue precisamente donde Petro tuvo más apoyo popular y donde tuvo este evento en el cual presentó este decreto del que venimos hablando. Y además, el que es responsable y director de la protección de personas prominentes, importantes y con problemas de seguridad en el país, a cargo pues del Estado, es un exguerrillero del M-19. Entonces empecemos por recordar que el M-19 fue una organización terrorista vinculada con Pablo Escobar, que se tomó el Palacio de Justicia en 1985 con dineros de Pablo Escobar, y que después se desmovilizó, hizo la paz y un sector pues ha estado, digamos, cumpliendo con la ley y la constitución, incluso ayudaron a redactar la actual constitución, y de ahí viene el expresidente Petro, el presidente Petro, que también están los acuerdos que se han empezado desde que Petro está gobernando, que nunca se han concretado, que se llaman de la paz total, y que son una serie de conversaciones, negociaciones que han llevado a un cese de actividades por parte de la fuerza pública contra estos grupos. No hay persecución contra los que están sembrando drogas ilícitas, y entonces esto ha producido un auge de estos grupos en muchas partes del territorio y muchas especulaciones e hipótesis sobre que el gobierno tenía unos pactos secretos con estos grupos, primero para ganar las elecciones, después para crear el caos en el país, y en medio de esa creación y generación de caos y de inseguridad y de un ambiente de violencia, poder llevar a que el gobierno pueda, eh, digamos, sacar decisiones de estados de excepción, ¿cierto? Y así poder aumentar sus poderes o aplazar las elecciones, y de pronto también estos grupos presionar para que ya sea alguien afín o perteneciente a los grupos vinculados con los partidos de Petro, que se llaman Pacto Histórico de la extrema izquierda, o también simplemente pues directamente llevar a que no se puedan realizar las elecciones, y entonces en ese contexto poder quedarse en el poder. Colombia está pasando por el momento más difícil de estabilidad democrática institucional, porque si bien nosotros en los años 80 y 90 tuvimos el problema
de las bombas de Pablo Escobar, problemas del narcotráfico, gran inseguridad. Antes del año 2002, cuando llegó el presidente Uribe, había gran parte de los municipios en los que no había presencia de la fuerza pública, secuestros, como fue precisamente el caso de Ingrid Betancourt, entre otros. Todos eso lo veíamos como algo externo y contra el Estado y las instituciones. Pero ahora el problema es que estamos desde adentro del Estado, de las instituciones y desde el gobierno mismo, promoviendo esta desestabilización del país y esta presión contra las propias instituciones. La está tratando de destruir desde adentro. Y eso es lo que vemos como pues una amenaza nueva que no era la que teníamos acostumbrados en Colombia y es muy complicado, pero Colombia tiene pues mucha tradición civilista, institucional. No hemos tenido dictaduras desde la de Rojas Pinilla en los años 50, que fue muy breve, y digamos hay cierta fortaleza de las regiones, y también hay que reconocer que es un país muy violento, entonces ni siquiera es tan fácil pues montar una dictadura porque pues requiere mucha disciplina, mucha coordinación, mucha organización y eso pues es algo que probablemente lo van a intentar, pero no les va a quedar fácil. Justamente entrando al tema, digamos, de cómo la ciudadanía ha respondido a lo que ha ocurrido en Colombia, quería preguntarte porque, como bien dices, digamos, lo que ha pasado en Colombia en los últimos 10 años es bien preocupante, ¿no? Se ha pasado a ser un gobierno que perseguía el narcotráfico, perseguía, digamos, las economías ilegales y luchaba contra las FARC, a tener un proceso de paz que yo creo que habría que evaluar qué tan exitoso ha sido ya después de unos años que la mayoría de colombianos rechazó, a la situación en la que están ahora, que están a puertas de una situación violenta bastante complicada. ¿Cómo crees que la ciudadanía ha evaluado o está evaluando este cambio que ha ocurrido en Colombia durante los últimos años? Bueno, a ver, digamos cuando estaba el gobierno del presidente Uribe, que fueron 8 años, 2 periodos, había una gran unidad y casi que un consenso de más del 70-80% de la población sobre la importancia de luchar contra el terrorismo, digamos, darle salidas a estos grupos, pero no negociar la ley ni la constitución, ¿cierto? Después llegó Juan Manuel Santos, su primer periodo fue relativamente bueno en materia económica, pero empezaron estos acercamientos con los grupos, especialmente con las FARC, que es el más grande, el más poderoso, y ahí se dividió el país. Entonces digo, hubo una división y ustedes bien recuerdan que hubo incluso un plebiscito en el que ganó el no a los acuerdos con las FARC. Sin embargo, Santos impuso ese acuerdo de todas formas a través de sus mayorías en el Congreso y entonces pasamos a una fase de acuerdos con estos grupos, con las FARC, y tuvimos una disminución de la violencia, que eso casi siempre ha sucedido en la historia reciente de Colombia cuando hay acuerdos con grupos de esta naturaleza, y hubo una mejora en los indicadores que fue producto en gran medida de esos acuerdos y de que había una fortaleza de la fuerza pública. También en la época de Uribe había bajado mucho más los asesinatos, los secuestros, los crímenes, los atentados terroristas por acción de la fuerza pública. Entonces digamos que ya había como una confianza. Después vino la época de Iván Duque y fue un periodo pues, donde tuvimos el COVID y varias protestas, lo que se llamó los estallidos sociales en el año 2021, probablemente con un gran componente externo de presiones, que acuérdense que aquí Colombia ha sido blanco de estos grupos desde épocas soviéticas, Cuba, etcétera. Y por supuesto Venezuela, el régimen de Venezuela tiene un gran interés en que Colombia caiga dentro de la órbita del socialismo del siglo XXI, y pues tienen una frontera muy grande por la que intercambian no solo drogas sino armas y operan pues en los dos territorios. Y finalmente llegó Petro, que era pues un proceso en el que se venía, pero Petro, hay que reconocer, es un presidente diferente a todos los anteriores, porque todos los presidentes, con sus más, sus menos, eran personas que se sometían en mayor o menor medida pues al Estado de Derecho, a las instituciones, eran personas que, digamos, percibían la Constitución y demás como lo más importante, lo más respetable. Y con Petro ya viene un proceso de deslegitimación desde adentro de las instituciones, de tratar de
de acabarlas, de horadarlas, de someterlas. Y pues es lo que hemos visto en otros procesos de este llamado socialismo del siglo XXI tipo Venezuela, que en Colombia se consideró mucho tiempo, especialmente cuando llegó Petro, que era una exageración, que eso no iba a pasar acá. Y ya empezamos a ver que empezó a llegar, pero es algo que se está percibiendo actualmente. Y ya muchos de los que votaron por Petro, que pensaban que era una exageración, que era el momento de la izquierda, que sobre todo personas bien pensantes, personas de buenas intenciones, de centro izquierda o de centro, socialdemócratas, empezaron a decir hay que darles una oportunidad y demás, y así fue como llegó Petro. Pero todos esos ya están contra Petro, prácticamente todos esos. Solamente a Petro le queda la extrema izquierda, la izquierda dura, violenta, o la izquierda carnívora, ¿cierto? Como dicen nuestros autores del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, ellos son los de la izquierda carnívora, la dura, los que quedan con Petro. Ya de resto, todos los otros sectores más moderados se le han apartado y tiene una popularidad de entre el 30 a 35%, que es prácticamente incondicional, pero recordemos la historia de los golpes comunistas, casi siempre se han dado con poco apoyo popular. No es sin apoyo, pero con poco. No tienen que tener ya las mayorías, sobre todo si ya están dentro de las instituciones y desde el gobierno. Colombia es un país muy presidencialista y entonces eso hace que, por ejemplo, para los empresarios, el sector privado, pelear con el presidente o ponérsele muy enfrente es muy complicado, porque pues tiene el sistema tributario, el sistema regulatorio, tienen el sistema de gran vigilancia y control, etcétera, y eso les puede generar grandes sobrecostos y están atemorizados. Entonces, digamos que las circunstancias, yo pienso que en gran medida Petro percibe que están dadas para una revolución. Él es un marxista y en su propia autobiografía lo establece, un marxista, un comunista declarado, y él quiere pasar a la historia como una especie de Bolívar, pues un personaje que no sea otro presidente más. No, y justamente también lo que nos describes en Colombia es un poco un libreto que se sigue repitiendo en América Latina, ¿no? Especialmente en países como Venezuela, Bolivia, Chile, esta convulsión social que te lleva a reescribir las normas para que ciertos gobiernos se puedan perpetuar en el poder. Y en ese sentido es bien importante también el rol que vaya a tener la oposición en estos países. La oposición colombiana además es una oposición que ha estado funcionando relativamente bien en los últimos años, especialmente contra Petro, y ha reaccionado, yo creo, bastante bien ante esta situación. Habrá que ver cómo se perfila frente a lo que pueda venir, pero eso es algo que seguramente analizaremos en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos, Juan David. Con mucho gusto, y esperemos pues que esta situación mejore pronto, porque estamos en un momento crítico. Vamos a una pausa y volvemos.